enseguida. Por ir a lo mollar, directos, Ariel, Pedro, Ariel. Primero en la parte que toca Israel, se toma el hospital de Shifa, dice Israel que seguirá hasta donde sea necesario. Sobre el intercambio de rehenes, parece que Israel en realidad no tenga ninguna gana de negociar nada. Lo digo porque se hablaba de que Qatar intentaba negociar por 50 y ha salido directamente Gideon Sa'ar para decir, oiga, no, que nos den a todos los rehenes y entonces negociamos el alto el fuego. Como diciendo, no estamos en eso. De hecho, Israel ya ha insistido en varias ocasiones, y esto es verdad, en que su forma de sacar a los rehenes de ahí será rescatarlos, no negociar un alto el fuego, ¿no? Lo han dicho en varias ocasiones. Con todo este escenario, Turquía quizá es quien se ha posicionado en el día de hoy con mayor gravedad, con un Recep Tayyip Erdogan, un presidente turco que ha dicho que lo que está haciendo Israel le convierte en un estado terrorista, ha dicho, y que Benjamín Netanyahu tiene pocos días al frente de todo esto por delante, porque su fin está muy cerca. Ojo, palabras durísimas desde Turquía. ¿Cómo veis vosotros estos movimientos en el conflicto? Bueno, es lo mínimo en las palabras del presidente Erdogan. También lo ha dicho el presidente Lula, ha dicho esto no es una guerra, es un genocidio, lo ha dicho el presidente Petro de Colombia, López Obrador de México ha sido un poco más tenue, Bolivia ha roto relaciones diplomáticas con Israel, y 1 millón de personas, algo histórico, 1 millón de personas se manifiestan en Londres, provoca, entre otras cosas, la caída de su ministra del Interior, 1 millón de personas en Londres, todo el mundo, todo el planeta está movilizado, conmovido, en primer lugar conmovido, por las terribles imágenes que hemos visto, y un Israel absolutamente aislado, repudiado, al punto que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, ha tenido que decir, esto es un genocidio, esto es una matanza, en fin, y bueno, en fin, políticos de todo el arco, de todo el mundo y manifestaciones. Y un Israel que encima, ahora que ingresa allí al hospital de Al-Shifa, dice que lo usaba como humano, etcétera, etcétera. En fin, las canalladas a las cuales estamos acostumbrados, provenientes de estos fanáticos psicóticos del Estado de Israel, de los dos partidos políticos, porque hay que recordar que el 82% de la población, 82% de la población israelí apoya esta masacre, apoya estos bombardeos. Es una encuesta Gallup de hace poco más de una semana. Entonces, estamos frente a un Israel que demuestra definitivamente que se quita las vendas para aquellos que no querían ver o que no querían entender que es un Estado, como lo dijo Naciones Unidas, un Estado apartheid, racista, xenófobo, etcétera. Y como dicen incluso ministras del gobierno actual de España, un Estado genocida en el cual los actuales dirigentes deben ser condenados o llevados a la Corte Penal Internacional como criminales de guerra. No hay mucho más que agregar aquí lo que se está produciendo, y además es importante, José, y con esto concluyo, ver lo que está pasando en la prensa, en los medios de prensa, allí en Israel, en las televisiones, en los periódicos, donde hay una avalancha de manifestaciones por parte de rabinos, de dirigentes políticos, de ciudadanos, que dicen arrasémoslos, pasémoslos por arriba a los palestinos y hagamos el gran Israel que dice la Biblia, que Dios les dio esa tierra prometida. Ese es el único argumento que tienen, se la dio, la tierra es en el Deuteronomio, en el Génesis, en Isaías, en Josué, en la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios, Yahvé, les dio la tierra y les dijo, además, está escrito en la Biblia, hay que leer el libro de Josué, arrasa con ellos, pásalos a todos por la espada, aniquílalos, y aunque parezca terrible, esto sale hoy en los medios de prensa y en las televisiones, cuando uno diría esto podría ser en la Edad Media, una barbaridad como es, ellos lo dicen y lo repiten, y el 82% de la población de Israel coincide con eso y quiere exterminar y sacar de encima a los palestinos. Es que esos textos a los que hace referencia Ariel son evidentemente anteriores a la Edad Media, son anteriores al año cero. Quiero decir, estamos hablando de los libros de los profetas, de los herederos de Abraham y de un Dios que era bastante vengativo, entre otras muchas cosas. Pero ellos lo usan, José, al propio Abraham le mandó asesinar a su hijo, aunque luego evitase el asesinato. Y, por cierto, que de ahí viene en realidad la separación del mismo Dios, de los islámicos y del islamismo, del musulmán y del mundo judío, ¿eh? Ese Yahvé
La separación viene por los hijos de Abraham y precisamente por Isaías, donde precisamente la deformación de esa palabra es lo que termina derivando en ese mundo islámico. Pero bueno, el caso que estamos en estas, eso que comentas no solo pasa allí. En la tarde de ayer, ante el speech del líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, miles de judíos pedían el apoyo de Estados Unidos para arrasar Gaza. En esa disensión, porque en Estados Unidos hay claramente dos bandos también enfrentados entre el alto al fuego necesario que se le exige a Biden, parece, en mayoría, pero también hay una gran parte del gobierno de Biden diciendo no, cuidado porque hay un apoyo importante a los ataques de Israel en Gaza. Y claro, juegan a eso, a palo y zanahoria, cuando intentan precisamente unas veces decir que mal lo está haciendo Netanyahu y otras, oye, pues demos dinero y armamento, porque todo eso está pasando a la vez. Pedro, se parece un poco a esa jugada que se hacía en Ucrania, lo que pasa es que aquí Estados Unidos va más lejos, pone portaaviones, pone submarinos nucleares, intenta que Irán no se meta en esto, de momento se mantiene fuera. ¿Cómo ves tú este escenario? ¿Las palabras de Erdogan son o no son tan duras? ¿Y qué crees que va a acontecer en los próximos días? Pues bien, yo creo que en el caso de las palabras de Erdogan es que se están mandando viajes mutuamente Benjamín Netanyahu y el presidente Erdogan en los últimos días, declaraciones duras de ambas partes. Entonces yo creo que en este caso el presidente Erdogan le ha guardado, digamos, las declaraciones tan duras que ha tenido contra Turquía y que no aceptaba lecciones de moral por parte de Turquía, un país que según Israel pues también bombardea a los kurdos, también tiene poca ejemplaridad en muchos aspectos y por lo tanto se le veía venir a Erdogan que digamos que por encima hace una cuestión personal de ya una cuestión política. Pero ampliando un poco más el espectro y ya no centrándose a las declaraciones de unos y de otros, yo lo que señalaría es el fracaso, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista del relato que están teniendo Israel en el conjunto de la opinión pública mundial. Porque hay que recordar que este último episodio de esta crisis que tenemos es producto de un ataque terrorista injustificado e injustificable por parte de Hamas, con más de 1.200 muertos, donde obviamente Israel en ese momento pasa a ser un país agredido y hay un agresor. Pues oye, un mes después se ha dado completamente la vuelta por una reacción totalmente descontrolada, probablemente además era la reacción que querría Hamas, es decir, querría una reacción dura, contundente por parte de Israel para lograr los objetivos que ahora mismo está consiguiendo. Es decir, por una parte, una opinión pública a nivel mundial horrorizada, porque ve día sí y día también miles de muertos, cientos de muertos civiles, muchos de ellos niños. Es increíble la cantidad de niños que están siendo masacrados en Gaza. Ve además que a pesar de toda la presión internacional no se amaina, y no se amaina porque fundamentalmente la única opinión que es relevante o que tiene influencia con Israel es Estados Unidos, y Estados Unidos sigue dando rienda suelta a la solución militar por parte de Israel. Y por lo tanto también se evidencia una hipocresía o una doble moral o unos dobles estándares del mundo occidental, fundamentalmente de Estados Unidos, que durante los últimos meses estaban sistemáticamente aduciendo a crímenes de guerra, a ataques injustificados por parte de Rusia en Ucrania, y ahora, ante esta barbarie que está pasando en Gaza, dicen absolutamente nada. Es decir, están siendo comprensivos y además están permitiendo en este sentido la acción militar descontrolada del ejército de Israel. Por lo tanto, yo creo que aquí lo significativo es que jamás ha conseguido muchos de los objetivos que se planteaba inicialmente cuando hizo el ataque terrorista del 7 de octubre y que Israel creo que está entrando en un callejón sin salida, porque solo una victoria militar es una victoria pírrica que sigue manteniendo el problema de la pacificación en el conjunto del Oriente Medio y de la reconciliación entre el mundo árabe y el mundo israelí y el mundo judío pues en un stand-by hasta que haya otra nueva intifada, otra nueva crisis. Y ojo, estamos hablando de Gaza.
Fíjate el problema que tenemos en Cisjordania. Hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania. Eso también va a acabar estallando. De hecho, parte del ejército israelí estaba localizado en Cisjordania porque precisamente entendía que el principal problema vendría de ahí y no de Gaza. Sí, de hecho, efectivamente, ahí tienen un frente abierto importante. Y aquí viene, si me permiten, una nueva separación, que a un servidor no le hizo nadie caso, pero ya dije, esto está feo, pero permítame la autopromoción. Ya dije yo que Hezbollah e Irán no iban a entrar con tanta facilidad, no por el miedo a Estados Unidos, sino porque Irán tiene en mente la famosa batalla de Kerbala, donde se separaron chiitas y sunitas, y mejor ir por la hegemonía del Islam desde otro prisma. Y de hecho, si uno ve cómo sitúa las banderas de aliados y enemigos Irán, no sitúa a Hamas dentro de las banderas aliadas. Lo digo para que efectivamente se combatirá Israel. Bueno, puede ser, pero no es un aliado en sí mismo, es más un enemigo de mi enemigo que un aliado en sí mismo. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahí y en qué momento Irán decide intervenir y cómo. Eso será también harina de otro costal y abrirá un nuevo frente importante a un Israel que ya teme y que ya ve cómo de vez en cuando, precisamente Hezbollah desde Libia, le lanza determinados ataques, cohetes y obliga a dividir las fuerzas hacia el norte. Un minuto para la publicidad, se incorpora también Diego Pitarch y seguimos hablando de esto. Y ojo,